y esa información que traigo aquí es que se les preguntó a los 58,000 presos hoy en las cárceles qué tipo de medida cautelar se les impuso. 99% de ellos estuvieron presos preventivamente y solamente 1% de los presos llevaron el proceso en libertad. Es decir, la prisión preventiva ya se aplica de forma generalizada en el sistema de justicia penal de nuestro país. Aquí hay otro corte de la misma información, año por año, desde el 2006 hasta el 2016. Entre el 100% y el 96% de los presos llevaron su proceso presos preventivamente, aquí lo pueden ver en la siguiente gráfica. Hicimos el análisis estado por estado, desde Aguascalientes hasta Zacatecas. Al 99% de los presos les aplican la prisión preventiva los jueces. Es la medida cautelar predilecta y pueden verlo en los datos que les circulé. Hicimos el análisis por tipo de delito. No importa si es robo, secuestro, homicidio, violación, a todos los presos prácticamente se les aplicó la medida cautelar de prisión preventiva. Hicimos el análisis por sistema de justicia penal nuevo y antiguo, mismos resultados, prácticamente a todos los presos se les aplicó esa medida cautelar. Hicimos el análisis también por tipo de maltratos y tortura, y encontramos algo que creo que debe ser relevante para la discusión, que es que existe un 15%, un 13% más de probabilidades de que se sufra tortura y maltratos entre la población que fue sometida a prisión preventiva. Aquí lo tienen. Y un dato más, hay una proporción mayor de personas inocentes dentro de la población que le tocó estar sometida a prisión preventiva. Es decir, para resumirlo, la prisión preventiva es un poco como si yo les dijera, miren, tengo cáncer de pulmón, y ustedes como médicos me recetaran que yo fumara más cigarros. Eso es lo que estaríamos haciendo al poner en la Constitución un mandato generalizado de que haya prisión preventiva de forma automática. Y para poner esto más en contexto, quiero contarles una experiencia personal que tuve. Cuando tenía 20 años, era estudiante en la Facultad de Derecho de la UNAM, y era yo muy pobre, tenía 2 pesos en el bolsillo, y tenía que llegar a mi casa, y a la hora de tomar el transporte, me equivoqué de trolebús. Entonces me subí en un trolebús que me iba a llevar al centro cuando yo iba a Coyoacán, y le pedí al chofer del trolebús que me devolviera mi dinero. Y empezó a sacudir la cabeza y decirme que no, y había una fila de gente detrás de mí, yo creo que había como 50 o 60 personas formadas detrás de mí, y le decía, oiga, devuelvan por favor mis 2 pesos y denle mi boleto al pasajero que se quiere subir, que viene atrás de mí, y ya, y se acabó el problema. Y el chofer del trolebús dijo que no, y no hubo forma de argumentar con él, y significaba para mí que yo iba a tener que caminar 2 horas para mi casa. Y entonces, en un arranque de enojo, se me ocurrió arrebatarle las monedas de la marimba que estaba ahí en el trolebús. Para mi mala suerte venía un policía que estaba justo detrás de mí presenciando todo, que no estaba en activo el policía me tomó del cinturón y me arrestó. Bajaron a todos los pasajeros del trolebús, me llevaron a una agencia del Ministerio Público y iba yo acusado de robo en transporte público. No me acuerdo cuál era la sentencia que tenía, creo que eran 14 años de prisión y creo que era prisión preventiva automática. No me acuerdo exactamente cómo fue que alguien entendió pues, que no tenía ninguna proporción la consecuencia que me iban a imponer y me dejaron ir. Y años después fue que me empecé a entrar a las cárceles a hacer estudios y encuestas para enterarme de quién estaba en las cárceles de México. Y encontramos que en las cárceles de México hay personas que están acusadas por robarse un mango de plástico, por robarse un gansito aplastado, me acuerdo de ver el expediente, y la foto del gansito aplastado, el gansito Marinela, un cinturón viejo, una llanta ponchada, eran las acusaciones que había dentro de nuestro sistema penal. Y me di cuenta que yo pude haber padecido esa consecuencia. Y para eso tenemos un poder judicial, para que el poder judicial, para que los jueces pues vean las acusaciones que cada quien está enfrentando,
vean el contexto, entiendan si tiene sentido que una persona le envíen a la cárcel porque se robó un pan o porque se robó cualquier cosa, y que entiendan qué medida cautelar tiene sentido imponer. Hoy, les reitero, la evidencia cuantitativa que hay disponible es muy potente, son 58,000 personas entrevistadas por INEGI, y lo que los datos nos dicen es que la prisión preventiva es tóxica, simplemente incrementa la probabilidad de que haya un error, de que haya una sentencia condenatoria errada, e incrementa la probabilidad de que las personas sean torturadas, y es una probabilidad que incrementa de forma muy significativa. Entonces yo los invitaría a que no aprueben una reforma que es frívola y es absurda porque implica poner en el capítulo de derechos de la Constitución, que todos tenemos derecho a que nos metan a la cárcel de forma automática, ¿no? E implica poner, además, en la Constitución una medida que es frívola y redundante respecto de lo que ya los datos nos dicen que está sucediendo. Ya a la gran mayoría de la población penitenciaria se le está sometiendo a prisión preventiva. Necesitamos menos prisión preventiva y más alternativas a la prisión preventiva. Otra clase de medidas cautelares tendrían mucho mayor sentido y serían menos lesivas de la libertad personal. El gobierno hoy en turno nos prometió que serían primero los pobres, y parece estar diciendo primero los pobres pero a la cárcel. El gobierno hoy en turno nos prometió ser humanista, y nos parece que está actuando de una forma que obliga al Poder Judicial a ser un autómata, no a actuar como seres humanos que puedan ponderar las características individuales de cada caso, de cada acusación y de cada vida que van a afectar con las decisiones que se tomen. Muchas gracias.